bienvenidos nuevamente a nuestro grupo virtual Semilla. Estamos hablando sobre el tema de tener un avivamiento en cada uno de nosotros. Este avivamiento quiere decir una relación más cercana, una vivencia diaria con nuestro Dios. La semana pasada tocamos el tema de la humildad. A continuación, durante esta noche, vamos a ver el tema de la honestidad. El silencio no siempre es oro. Yo le invito a que tome un lápiz, papel, cuaderno, una computadora, su tablet, su teléfono y que pueda sacar 20 minutos de su tiempo para escuchar el mensaje que tenemos el día de hoy. Este hermoso tema será impartido por nuestra querida amiga y hermana Marlencita Hernández, como le digo de cariño. Recibamos con mucha alegría y gozo la palabra de Dios. Pongamos mucha atención a lo que el Señor tiene que hablarnos el día de hoy. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga ahí donde están en la casita. Prepárese para poder en esta noche que el Señor Jesucristo nos hable en nuestro corazón a través de este tema tan importante del avivamiento. Y hoy vamos a ver la honestidad. El ser humano siempre tiende a cubrir sus faltas y parece ser que es como un reflejo involuntario de nosotros. De primera impresión muchas veces parece como la mejor opción y queremos que los demás piensen en lo mejor de nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de la humildad, uno de esos requisitos para un avivamiento requiere que nosotros estemos muy dispuestos a ser honestos, primero con Dios y segundo con los demás acerca de nuestra verdadera condición espiritual. ¿Cuántas personas andan con una falta de honestidad en su corazón y ocultan muchas cosas a los demás? Inclusive podemos hablar de la vida matrimonial. Hay esposos en donde ocultan cosas a sus esposas pese a todos los años de casados que puedan tener, o viceversa. Podemos también ocultar cosas a nuestros padres o algún familiar o a cualquier otra persona que nunca nadie ha sabido y solamente usted lo guarda en su corazón. Muchas veces tratamos de dejar una buena impresión con los demás y nos ha pasado de una u otra forma el dejar una buena impresión. Pero vea qué importante la honestidad, hermanos, porque Proverbios 28:13 nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y abandona hallará misericordia. Yo sé que tanto usted como yo en esta noche deseamos alcanzar esa misericordia. Y la invitación que hoy Dios nos hace es justamente a que nosotros no encubramos nuestros pecados, porque yo sé que usted querrá ser prosperado. Y es una invitación que nos hace a mirar hacia adentro, hacia cosas que están guardadas, o quizás ya no lo estén porque le has hablado a Él con toda sinceridad en tu corazón. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios, parece que la tendencia de cubrir nuestro pecado ha formado parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No nos tienen que enseñar a esconder o a fingir, más bien viene de una forma muy natural en nosotros. Aún después de haber sido redimidos en Cristo y de que el Espíritu Santo mora en nosotros, a menudo batallamos con el deseo de engañar, pero Dios no puede bendecir ni avivar un corazón que rehúsa reconocer su verdad. Cuando leemos los dos primeros versículos del Salmo 32, que dice así: «Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño». Cuando leemos estos versículos casi podemos escuchar el gozo y el alivio que volvió el espíritu de David. Cuando finalmente renunció a su orgullo, se humilló
y fue honesto con Dios y con los demás acerca de su pecado. El alivio que viene del cielo se derramó sobre él. El peso de su iniquidad fue levantado y perdonado su pecado. Esa puede ser también tu experiencia, como indica este pasaje. Dios está dispuesto a cubrir con su sangre preciosa todo pecado que estemos dispuestos a descubrir ante Él. Si David pudo experimentar la libertad y el gozo de una relación restaurada con Dios después de cometer tan gran pecado, tú también puedes conocer esa bendición, hermano. Simplemente inicia con lo que tienes a la mano, cualquier pecado con el que Dios te esté dando convicción, sea grande, sea pequeño. Y recuerda, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, ni pecado tan pequeño que te puedas dar el lujo de mantenerlo escondido. Necesitas hacer una pausa ahora mismo y ser honesto con Dios acerca del pecado y el mal en nuestra vida. Cuán bienaventurado es aquel cuyo espíritu no hay engaño. Veamos ahora el ejemplo de Juan en el Nuevo Testamento. En Primera de Juan 1, versículos 5 al 9, dice así: Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¡Qué hermosa palabra, hermanos! Juan había conocido el gozo de una relación íntima con Dios a través de Jesucristo y quería que todos los lectores también lo vivieran. ¿Qué nos recuerda Juan? Que Dios es luz y que cuando encubrimos o rehusamos reconocer el pecado en nuestra vida, simplemente nos engañamos a nosotros mismos y no podemos disfrutar de esa comunión completa con Dios ni con los demás. De hecho, la persona que habitualmente encubre un pecado no tiene garantía de ser un hijo de Dios. Por lo tanto, la disposición a ser honestos y confesar nuestros pecados es una prueba de la salvación genuina. Les vuelvo a repetir, es una prueba de la salvación genuina y es vital para experimentar el perdón de Dios y la comunión restaurada cuando pecamos como creyentes. Simplemente confesar nuestro pecado es reconocer nuestra culpa ante Dios, hermanos. Es ponernos de acuerdo con Él acerca de nuestro pecado. Anteriormente yo les decía y les hablaba acerca del silencio, que no siempre es una regla de oro. Nosotros necesitamos romper el silencio. El silencio no es oro cuando lo usamos tratando de esquivar la verdad. Todo intento que hacemos de escondernos de Dios mediante el silencio o la mentira realmente es absurdo. ¿De verdad creemos que Dios no notará nuestro pecado o nuestro esfuerzo en esconderlo? Esto pasó también con sus discípulos, pensaban que este era el caso. Veamos Marcos 9, del 33 al 34. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa le preguntaba qué discutían por el camino, pero ellos guardaron silencio, porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Hermanos, hasta los discípulos podemos observar aquí de que guardaron silencio, o sea, no le dijeron nada. ¿No es increíble que un grupo de hombres tan cercanos a Cristo estuvieran de verdad discutiendo quién de ellos era el más importante? Así fue.
y Cristo los oyó. Oyó su discusión, escuchó en su silencio las actitudes pecaminosas y orgullosas que movían a cada uno de ellos a querer tener autoridad sobre los demás. Al preguntar qué discutían por el camino, Cristo daba a sus discípulos la oportunidad de limpiarse, de andar en la luz con Él. En vez de eso, ¿qué hicieron? Se cerraron, esperando sin duda evitar decir la verdad. Pero recuerden, hermanos, una mentira por omisión es también una mentira. A veces hablamos de las mentiritas en blanco, pero igual que cualquier otra mentira grande, pequeña, son siempre mentiras delante de nuestro Dios. Dios es un Dios salvador. Él no puede ser blando ante el pecado. Su justicia requiere una santidad que nosotros en nuestra humanidad no tenemos la capacidad de alcanzar. Las exigencias de la justicia de Dios han sido satisfechas mediante su muerte a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin embargo, debemos limpiarnos ante Él, debemos confesar, porque el silencio solo condena manteniéndonos culpables. Piensa en esto por un instante. Confesar nuestro pecado y romper el silencio nos conduce al perdón y la limpieza de Dios. Así que, ¿por qué escondernos? ¿Por qué mantenernos en silencio? Si algo hay en tu vida que sabes que es desagradable a Dios, esta noche es tu oportunidad. Si hay alguna actitud o conducta pasada, tratas de esconderla de Dios esperando que Él la pase por alto, está Dios llamándote a que rompas hoy ese silencio. La honestidad sobre nuestro pecado abre una gran puerta para que experimentemos su gracia sublime. Y finalmente, hermanos, yo quisiera que piense por un instante en algunas de estas preguntas que te voy a hacer. Primero, vamos a hablar de la honestidad con Dios. Piensa en cuán honesto eres con Dios. ¿En qué sentido? ¿Son mis oraciones honestas? ¿Uso palabras que creo impresionar a Dios o me comunico con Él honestamente? ¿Le expreso mis verdaderos sentimientos y deseos? ¿Participo a veces en oraciones o alabanzas mientras mi corazón está frío, indiferente o resistente a la voz del Señor? Cuando debo de orar en público, ¿soy consciente de su presencia? ¿O estoy más pendiente de lo que los demás me están escuchando y debo decir una linda oración? ¿Sirvo a Dios para glorificarlo o para impresionar a otros? ¿Veo mi pecado tal como Dios lo ve o tiendo a verlo como una debilidad o un problema en mí y trato de justificarme? Hablemos ahora de la honestidad con usted mismo. Piense por un instante, ¿acaso hay verdades en la palabra de Dios que reconozco que están en mi cabeza o que le predico a otros, pero que realmente no estoy practicando en mi vida? Ignoro, me resisto o niego la convicción de que el Espíritu Santo o la palabra de Dios me traen en relación con mi pecado. Y piense también, ¿tengo una mejor autoestima de lo que Dios sabe que soy? ¿Acaso tengo una idea inflada de mis talentos y dones, de mi valor delante de Dios y delante de los demás? Y finalmente, ¿tratas de producir en los demás una mejor impresión de lo que honestamente es genuino en ti? ¿Tratas de producir en los demás la impresión de que eres muy espiritual y muy maduro y comprometido y en realidad no es así? ¿Estás permitiendo que tu esposo crea que usted es moralmente puro o pura y fiel cuando en realidad ha fallado moralmente? ¿Estás ocultando pecados del pasado en lugar de tratar con ellos de una forma bíblica? ¿Me comunico amablemente con ciertas personas mientras que en mi corazón hay resentimiento o amargura hacia ellas, entonces actúas hipócritamente? Qué importantes son estas preguntas, hermanos. Seamos honestos con nosotros mismos primero.
seamos honestos con los demás y principalmente seamos honestos con nuestro Dios. Le invito a que en esta noche usted cierre sus ojos y oremos juntos pidiéndole a Él que nos ayude a ser sinceros. Padre, en esta noche que nos permites ver este tema de la honestidad, te pedimos cada uno de los hermanos que nos están escuchando, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y traigas a nuestra memoria todas aquellas cosas que hemos guardado en lo más profundo del corazón y que nadie conoce o nadie sabe. Saca todo aquello que tú sabes que no está bien dentro de nuestro ser y avívanos a través de esa honestidad y esa sinceridad contigo. Humildemente te pedimos que nos ayudes a ser muy sinceros contigo cada vez que pase alguna circunstancia en nuestra vida y que no esté de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra sea una luz en nuestro camino, que sea una lumbrera que alumbre nuestros pasos. Y gracias por la oportunidad que nos das. Qué maravilloso tema. El avivamiento personal comienza cuando el creyente afronta su pecado con honestidad. Aunque dolorosa, solo la honestidad con Dios y los demás capacitará al cristiano a caminar en pureza y poder. Yo quiero caminar en un avivamiento con el Señor. Pienso que cada uno de nosotros debemos de caminar en pasos de honestidad y de humildad para así poder tener un avivamiento en nuestras vidas. Son dos primeras barreras que nos impiden tener un avivamiento y es Dios quien empieza a hacer un proceso en nosotros cuando decidimos ser humildes y cuando decidimos ser honestos con Él. Entregamos todos nuestros pecados, todas nuestras mentiras y dejamos que Él opere en nuestra vida. Tenemos una pequeña tarea para esta semana que es memorizar un versículo. Vamos a memorizar Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice así la palabra de Dios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona hallará misericordia. Es un gran reto. Yo voy a ponerme las pilas, como decimos acá en Costa Rica, para aprenderme este versículo de memoria. Que Dios los guarde, que Dios los proteja, que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Les amamos. Nos vemos la próxima semana con un tema muy importante para tener un avivamiento con nuestro Señor. Que Dios les bendiga. Les amamos.